Cordial saludo, profesor y compañeros. Video presentes de la materia de ensayos no destructivos. La técnica que nos correspondió fue la técnica de inspección de Face and Write. El presente trabajo es presentado por Mauricio Ray Muñoz Ríos, Jonathan Daria Guarindaza y quien les habla, Juan Pablo Borges Rico. Bien, como inicial voy a hacer la parte de la definición de la técnica, pero primero tocando la parte característica del ensayo de ultrasonido. La inspección por ultrasonido se define como un procedimiento de inspección no destructivo de tipo mecánico y su funcionamiento se basa en la impedancia acústica, lo que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido y la densidad del material. Este método utiliza un único aparato que funciona como emisor y receptor, la técnica de ultrasonido pues característicamente, basándose en la propiedad característica del sonido reflejarse al alcanzar una interfaz acústica. La forma en que el ultrasonido es utilizado para detectar fallas y discontinuidades en el material, que sería esta imagen la que vemos en la parte derecha, consiste en introducir un conjunto de ondas de alta frecuencia en un determinado material, donde estas ondas viajan a través del material y son partes reflejadas al propagarse por un medio distinto. El grado de reflexión depende de una gran parte del estado físico de los materiales que forman la interfase, por ejemplo. En el caso del haz de ultrasonido pase de un medio sólido a un medio gaseoso, la reflexión de este será prácticamente total, facilitando la detección de grietas, laminaciones, poros y socavados. Ahora sí, puntualizando la parte de Face and Write, vemos que el caso de Face and Write cuenta con una mayor definición y resolución de efecto que con los equipos detectores de fallas convencionales, como anterior mencionado, teniendo la opción de dimensionar y ubicarse de una forma más precisa las discontinuidades, dándose con esto una ventaja mayor que en el equipo de ultrasonido, el cual cuenta con un encoder que permite generar registros completos. Por lo tanto, pues la técnica de Face and Write es una técnica de inspección por ultrasonido computarizada de última generación, que deja registro y tiene una alta probabilidad de detección, alta precisión en la evaluación por defectos y garantiza una repetibilidad. Es por esto que en la parte del principio físico de funcionamiento de la técnica vale aclarar y mencionar primeramente la parte de descomposición de ondas, la definición de reflexión. Pues esta reflexión es que al incidir una onda sobre una superficie de propiedades elásticas distintas al medio en que se propaga, parte de su energía es reflejada por esa superficie en la dirección que forma con la normal a la superficie del ángulo de la onda incidente. Entonces, los principios físicos de funcionamiento de la técnica de Fourier son similares al ultrasonido convencional, con la diferencia de que se pueden controlar parámetros como el ángulo de refracción, punto de salida del haz, enfoque en una zona determinada, entre otros. Por lo tanto, el sentido más básico del funcionamiento de la técnica de Face and Rise, como lo vemos acá, utiliza el principio físico de la onda de corte o presión, de tal manera que una serie de pulsos ultrasónicos generan un frente de onda lineal o sectorial excitando los elementos a diferentes tiempos. Dichos pulsos ultrasónicos retornarán si encuentran un punto o área de reflexión dentro del material y serán captados por los elementos en su tiempo de entrada en la técnica. Bueno, continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre las principales diferencias que se encuentran entre un ultrasonido convencional y un phase array. La primera es que el phase array utiliza varios elementos piezoeléctricos, que son los que se encuentran en los palpadores que se encargan de emitir las ondas acústicas que van a llegar a nuestro equipo de análisis. Con un ultrasonido convencional, este utiliza solo un elemento piezoeléctrico, lo cual quiere decir que limita o no es tan amplia la zona a la cual se está realizando la inspección. Nuestra segunda diferencia es que el Phaser Rate con una sola zapata puede variar el tipo de ángulo en el cual se va a realizar la inspección, lo cual también amplía la zona de inspección y facilita mucho más el proceso, a diferencia del ultrasonido convencional que para cada ángulo determinado se tiene que utilizar una zapata diferente. Y por último, con el Phase Rate se detectan discontinuidades con barridos electrónicos. Y con el convencional, con el ultrasonido convencional, dicha detención depende más de la experiencia del que está empleando la práctica, pues muchas veces se pueden malinterpretar y pueden no ser una discontinuidad, sino alguna otra cuestión. Bueno, luego de haber hablado sobre las diferencias que tiene el Phase and Rate con el ultrasonido convencional, que ya se puede ver que son puntos a favor para este, hablaremos directamente de las ventajas que ofrece para los ensayos no destructivos.
La primera es que permite un barrido eléctrico sin necesidad de mover el palpador de una manera ascendente o descendente, debido a lo que ya se mencionó anteriormente, que tiene varios elementos piezoeléctricos. Otra ventaja es que se puede realizar una inspección simultánea con múltiples ángulos usando un solo transductor. La tercera es que permite la inspección en un área determinada, arrojando así unos resultados más específicos y determinando si hay algunas imperfecciones dentro de esta pieza. Y por último, facilita la inspección de materiales con geometrías complejas. Esto es bastante importante, ya que es uno de los defectos más grandes que tiene el ultrasonido convencional, algo que el Phase and Rate ha logrado solucionar. Bueno, continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar el Phase and Rate. Algo que cabe mencionar es que el Phase and Rate no es mencionado en ninguna de las normas, pero se utilizan normalmente los procedimientos y los parámetros para el ensayo de ultrasonido convencional. Entonces, las normas de las que hablamos son las normas AWSD 1.1 para el caso de soldaduras, ACTM E213 para los casos de tuberías y API RP5UE también para el caso de tuberías. En la norma AWSD 1.1 habla más que todo sobre las generalidades del equipo, los lineamientos que deben tener, estándares, entre otro tipo de cosas. También se menciona el delineamiento de la zona de barrido, que es dado por una ecuación, que es SD, distanciamiento del barrido, que es igual a 2 por E por tangente de teta, que E es el espesor del material y teta el ángulo de la zapata. Esto es bastante importante ya que esto va a determinar lo que se va a ver en el análisis. Luego tenemos la norma ACTM E213, que al igual que la norma AWS de 1.1, esta habla también sobre los lineamientos que debe tener el equipo, requisitos del equipo, la linealidad horizontal, entre otro tipo de cosas. Pero algo importante es que esta norma también nos especifica el espesor máximo o mínimo que se puede evaluar en las tuberías, lo cual el espesor mínimo recomendado por la norma es de media pulgada, o sea, 12.7 milímetros. Normalmente cuando se quiere inspeccionar tuberías menores se necesita consentimiento del encargado de realizar la inspección y un inspector con mucha experiencia, ya que esto complica mucho el análisis de los resultados. Y por último tenemos la API RP5UE, que al igual que el anterior habla sobre tuberías, pero esta se centra un poco también en las imperfecciones e indicaciones que podamos encontrar en este tipo de resultados, como el tamaño, el espesor de estas. Estas son las tres normas principales que se tienen que tener en cuenta al momento de realizar cualquier tipo de ensayo de Phase and Rate o de ultrasonido convencional. Cabe mencionar que en este tipo de práctica y de ensayos es fundamental saber a cuántos megahertz se está trabajando, que se recomienda de 1 entre 6, como lo recomienda la norma AWS de 1.1, y que el equipamiento no varíe en más de un decibel, ya que esto ayuda a tener unos resultados con más precisión. Y para culminar, hablaremos sobre la aplicabilidad o en las piezas que se puede aplicar, que normalmente son en tuberías lisas, tuberías soldadas, láminas soldadas y cordones de soldaduras, ya que se aplican estas piezas o en este tipo de piezas para determinar las imperfecciones que se encuentran en estas. Y las normas que se mencionaron anteriormente se centran en este tipo de cuestiones, piezas soldadas o tuberías. Ahora continuaremos con nuestra compañera Maureen, que se encargará de hablar más que todo del equipo en específico que se puede utilizar para el Phase and Rate. Buen día. A continuación les voy a hablar sobre el alcance de este procedimiento. Este procedimiento se elabora con base a los requerimientos del ensayo de ultrasonido estipulados en el código ASME 5, artículo 4 y en el apéndice mandatorio 5 para la técnica de Phase Array y las técnicas similares por adquisición de datos, para aplicarse bajo los criterios de los códigos ASME, ANSI, ASME B31 y API 1104. Esto debe cumplir siempre con la sección 5 del artículo 4 y la tabla 421. Esta técnica es aplicable en la inspección de materiales ferrosos y uniones soldadas de los mismos con el fin de ubicar y dimensionar posibles discontinuidades en las soldaduras, la zona afectada por el calor y el material base para garantizar siempre la integridad estructural de las piezas en fabricación, de operación y del mantenimiento. En cuanto al personal que realiza esta inspección, ellos deben estar calificados y certificados como nivel 2 de acuerdo con los parámetros de la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos bajo la práctica recomendada número SNTTC1A o bajo ANSI o ASNT C189.
CP189. En cuanto al instrumento ultrasónico, podemos notar que el instrumento ultrasónico debe ser de tipo pulso eco y debe ser capaz de operar en frecuencias sobre un rango mínimo de 1 MHz a 5 MHz y debe tener un control de ganancia con pasos de 2 decibeles o menos. Si este instrumento tiene un control de amortiguación, puede utilizarse siempre y cuando esto no me afecte la sensibilidad del examen. Esto también cuenta con palpadores y esos palpadores deben ser de la misma técnica de FaceArray con arreglo lineal de 16, 32 o 64 elementos. Debe tener un valor de 0,5 a 1,5 milímetros y puede ser de forma cuadrada o de forma rectangular. Junto al palpador va la zapata, que es utilizada. Debe tener dimensiones adecuadas para poder asegurar el acoplamiento del 100% del área de contacto con la superficie que se está inspeccionando. Los palpadores y las zapatas que son usados para la realización del ensayo deben tener unas características. Estas características varían dependiendo de la sección a inspeccionar. Cuando se usan palpadores angulares, estos deberán ser seleccionados de acuerdo con el espesor que se está inspeccionando. Los palpadores con zapatas presentan puntos de referencia de acuerdo al tipo seleccionado. En la presentación podemos ver en la parte superior derecha un equipo de marca Doppler, en el centro podemos ver un equipo de marca Siwi y en la parte inferior podemos ver dos palpadores, uno que está junto a la zapata, que es el de color negro, y el de color azul, que es el palpador de 60. En cuanto al procedimiento de inspección, este procedimiento puede estar en la inspección de plancha de acero o en la inspección de soldaduras a tope. Para garantizar que el examen ultrasónico en las planchas de acero con el palpador angular, la onda ultrasónica tiene una trayectoria libre de efectos. Esto se realiza la inspección del área de escaneo por medio de un haz recto. Para eso es importante que en la inspección de cordones de soldadura con haz angular debe realizarse un barrido del 100% del metal base desde que el borde de la soldadura hasta el límite lejano de la zona de barrido para detectar los reflectores que puedan afectar esta interpretación de resultados en la inspección por haz angular. Dichos reflectores deben ser interpretados y evaluados. Cualquier área del metal base con indicaciones que excedan o sean iguales al eco de fondo o a cualquier área donde el eco de fondo no aparezca debe ser reportada. En cuanto a la inspección de soldadura a tope, los patrones de escaneo para esos palpadores angulares deben ser establecidos de acuerdo con el tamaño y la geometría de la junta. La sección del ángulo del palpador y la superficie de escaneo debe diseñarse para obtener un cubrimiento total del volumen de la soldadura. Es importante que el inspector, antes de realizar la inspección, conozca algunos parámetros como lo es las especificaciones del metal base, el dimensionamiento de la unión soldada, el espesor de metal base, el procedimiento de soldadura, los planes de referencia, los detalles de posibles reparaciones y otros detalles relacionados con la fabricación como lo es el tratamiento térmico, los planos de fabricación y el montaje, la existencia o no de metal de respaldo y el estado de la superficie de inspección. Todos esos parámetros nos van a poder determinar en caso de que la inspección necesite alguna reparación, de lo que se está inspeccionando necesita alguna reparación. Los niveles de aceptación y rechazo, como lo dije inicialmente, son bajo estas normas. Si estoy en una planta de procesos o refinería, como lo es las estaciones, los STATPIAs o las compresoras de gas, las deshidratadoras también, voy a hacerlo por ASME, ya que son tuberías de procesos continuos. Y por el contrario, si una línea regular de transporte, lo haré bajo la norma API 1104. Ahora, podemos observar en un video que fue tomado por nuestra compañera Maura cómo realizan la técnica de Face and Write a un tubo de 3 pulgadas soldado a tope con bisel tipo B de la empresa Ecopetrol, por el cual se inyecta crudo. Podemos observar cómo los técnicos aplican al principio del video un acoplante y luego de este colocan el palpador en él. Se empieza a inspeccionar el cordón de soldadura y en el monitor se observan lo que las ondas encuentran en él.